Bueno, ahora sí, la máquina Victory. Una máquina donde vamos a ver bastante regular en cuanto a tema enumeración respecta. Vamos a ver temas de CVE y una vez con el CVE para adelante, vamos a ver qué viene aquí en la escala. Luego de 3 días, ya el tercer día del nuevo año. Máquina Victory, máquina sencilla de Hack My VM. Y vamos a ver qué se monta. Hablando de montar, ya se está montada la máquina. Lo que vamos a proceder a hacer es ir pues a la carpeta de estos donde tengo todo guardado. Vamos a empezar pues creando la carpeta Victoria. Una vez creada entramos y por mi parte me gusta crear la carpeta de contenido donde vamos a guardar todo el contenido que encontremos dentro de la máquina. Contenido importante, no necesariamente todo el contenido de la máquina, no hay necesidad, sino contenido que nos importe, como credenciales, como binarios, como archivos que nos interesen. La herramienta Tools, donde guardaría todas las herramientas, ya sean exploit o herramientas de terceros, que pues me ayuden a resolver esta máquina. Y por último, en la carpeta Nmap, un clásico, nunca puede faltar, donde vamos a proceder primero con el reconocimiento de las redes. Ya está montado la máquina actual como la máquina que ya está desplegada, se pueden ver a la vez, así que lo único que vamos a hacer es un simple RPScan para poder pues escanear todas las IPs de mi red y encontrar la que equivalga a la de, en este caso está siendo virtualizada en VirtualBox, TH0 en el local. Esto necesita permisos de root y ya vemos un par de IPs mediante la MAC que comienza con 0800. Estas son para las máquinas virtuales de VirtualBox. En este caso está corriendo por esta IP. Si hacemos un ping para más que todo ver el TTL, esta máquina nos está ofreciendo un TTL 64, una máquina Linux. Esto nos da pues la idea de que nos estaremos enfrentando a una máquina Linux. Una vez que ya tenemos la IP registrada, podemos poner el target como Victory. Una vez ya registrada, ya teniendo la polyword, podemos proceder a realizar primero la técnica de escaneo. Vamos a escanear todos los puertos de la máquina de víctima, para lo cual vamos a escanear sus 65.535 puertos. Para ello le indicamos esto con el parámetro "-p". Una forma podría ser indicarle directamente qué puertos de manera específica podemos ir escaneando, pero para ahorrarnos ese trabajo en este particular, ya vamos a escanear todos los puertos. Nada más con este guión le especificamos: oye, escaneame todo el rango de puertos de esta IP. De igual forma, lo que queremos es revisar nada más los puertos que estén abiertos. Pueden haber filtrados, pero me interesan nada más los puertos abiertos. Asimismo, especificarle que lo que quiero es un escaneo simple para ver el tema de lo que serían los servicios que estén corriendo para la IP actual. Asimismo, que las peticiones que me mande no sean menos de 5000. Un triple verbose para poder ver a detalle y cada que me encuentre un puerto, me lo registre, me lo muestre, ir pudiendo entrar, por ejemplo, si está el 80 abierto, ir pudiendo entrar a la página web mientras el escaneo se sigue procesando. De ahí, en cuanto a lo que es la resolución DNS, podría ser factible, sin embargo, eso lo podemos ver más adelante en caso de que se esté realizando una resolución DNS. Al contrario, pues no hay necesidad de que nos esté resolviendo, ya que eso también podría ralentizar directamente al escaneo y queremos que se haga lo más rápido. Un "-p" para que no necesariamente me haga el triple handshake o lo que sería, claro, las 3 peticiones que se hace al momento de hacer un ping. Los 3 paquetes que se mandan, que es para ver si un servidor está activo, se manda un SYN, el servidor responde con un SYN ACK y nosotros respondemos con una ACK para confirmar pues tanto que el envío se hizo como que la respuesta se recibió. Por eso lo limitamos. Y la IP attack, la IP víctima. Esto todo en un formato tal cual me lo printa Nmap, con una terminología de escala para lo que tenemos los siguientes puertos, tanto el puerto 22 como el puerto 80. Para esta ocasión no hay tanta necesidad de ver la versión de los puertos, así que eso lo podemos saltar. Sin embargo, en caso de que se desee, se podría realizar el escaneo de Nmap especificándole los puertos 22 y 80 para que no tenga de vuelta que ver los 65.535 puertos activos que están cerrados. Le especificas el puerto y estos parámetros que nos permiten tanto ver las versiones como ver los servicios que estén corriendo por detrás. Ahora bien, tenemos el puerto 80. Por defecto, el puerto 80 corre el HTTP, en el 443 corre el HTTPS, en el 22 el SSH.
Al menos con esto ya tenemos una idea de los servicios que estén corriendo. No las versiones, pero sí los servicios. Copiamos la IP, vamos a ver qué es lo que tenemos dentro del servidor en el puerto 80. Ok, y lo que nos dice es acceso denegado. Por favor, usa el dominio de Victorique XYZ. Este dominio lo copiamos. Procedemos a añadirlo con nano, yo lo voy a hacer con NVIDIA para más comodidad, en el etc host, para posteriormente añadir lo que sería el dominio de Victorique. Además de ello, especificarle la IP hacia la cual va a resolver este dominio. Tabulamos, ya podemos guardar. Y ahora sí volvemos y registramos lo que sería ahora sí volvemos y pegamos lo que es este dominio, ya nos redirecciona a lo que sería esta página. Esta página de introducción, tenemos una biblioteca, tenemos un perfil y tenemos un login. Podemos navegar dentro de la librería como del perfil. Podemos ver, algo introductorio, una biblioteca de la sabiduría. Aquí radica la fuente de todo el conocimiento esperado a ser desentrañado. Chinchihuahua. Y un perfil. No hay directamente un IDOR que nos permita navegar en diferentes usuarios. Un user igual a test me redirecciona al mismo usuario, ni siquiera obtengo un error, por ahí de tampoco. Y pues no tenemos nada por acá. Tenemos un iniciar sesión que nos dice restricted area. Si ponemos alguna credencial, nos dice acceso denegado, los fragmentos caóticos te han rechazado. Si hacemos otra prueba, pues no, parece que no pinta ni por aquí ni por allá. Sin embargo, tenemos resolución DNS y eso no es casualidad. ¿Qué hacemos si tenemos un dominio? Exacto, enumeración. Lo que dije al comienzo, vamos a enumerar pero a full. Me voy a plantar en content ya que ya no tengo mucha necesidad de hacer un nmap y directamente con fus. Se puede usar GoBuster, se puede usar fus. Yo voy a usar fus para directamente especificarle primero la URL hacia cual quiero apuntar, la wordlist que quiero usar para este escaneo, para esta enumeración, especificándole la wordlist de vamos a usar dirbuster en directory list 23 medio, y asimismo le tengo que especificar en el host, especificarle lo que sería, como vamos a hacer una búsqueda no por directorio sino por subdominios, tengo que especificarle el subdominio hacia el cual vamos a estar escaneando. Dentro de todo este direccionario vamos a estar viendo una cantidad de 220.000 subdominios, una cantidad regular. Sin embargo, hay un diccionario un poco más grande que es el BIC, pero con este nos debería ser suficiente. Lo único que hacemos es esto, esperamos y me faltó especificar, primero vamos a darle color para que no sea tan soso y vamos a especificarle que nos oculte todos los sitios que nos muestren 89 caracteres exactamente. De igual forma le damos y podemos ir esperando hasta que se termine de concluir el scan. Ya nos está mostrando lo que sería el triple W. Podemos ver que tiene ese triple W y vemos que nos redirecciona a cosa aquí presente. Cada que vayamos, ya nos está dando otro. Cada que vayamos listando subdominios, subdominio que listamos, subdominio que guardamos en el etc. Así como hemos guardado el dominio como tal, tenemos que guardar su subdominio, ya sea este triple W o ya sea el de if en plural y ya. En primera les adelanto que no hay mucha necesidad de especificarle los que están mayúscula y minúscula, te lo va a convertir a minúscula a lowercase. De primeras que se está intentando conectar no por el protocolo 80 sino por el 443, eso es uno, y nos queremos conectar por el 443. Ya vemos que en triple W vemos lo mismo, así que no hay mucho que ver por acá, ya podemos irnos de acá. Y si queremos seguir escaneando, la había pausado porque tenía también que ocultar el estado de 400 para que no nos muestren los codes 400. Nada más los que nos interesan, que son los 200 en su mayoría. Así como tenemos el triple W, también teníamos lo que sería el subdominio de gift, ahí está. Y ahora, si en triple W tenemos la misma página, en gift que tenemos dos cosas. Tenemos tanto el usuario como una contraseña. Puede ser para el área de restringida, puede ser. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahorita es directamente, para no estar así, vamos a guardar. Esto lo podemos cancelar, control Z y kill porcentaje, para que no se muestre tan fea la consola.
Tenemos unas primeras credenciales, puede ser. La vamos a guardar en un archivito llamado credentials y podemos intentar pues reutilizarlas para ver si tenemos acceso a este panel. Desbloquear archivos verificando y el astuto logo gris te ha engañado. El regalo está más profundo. ¿Qué es más profundo que un subdominio? Sin embargo, un subdominio se podría decir que es una raíz de una página web. Basándonos en una estructura de una página web, ¿qué sería más profundo? Los subdirectorios. Para ello podemos usar una herramienta, se puede usar GoBuster, yo voy a usar Ferbuster. ¿Por qué? Porque necesito o requiero que en cada directorio que me encuentre ir de vuelta haciendo un escaneo de ese directorio de su subdirectorio. Subdirectorio que encuentra, escanear el subdirectorio y así sucesivamente. Los parámetros son similares al de GoBuster, así que no va a afectar mucho. Así que para ello pues tenemos lo que sería este. Vamos a reutilizar el dominio que en teoría tenía él en los regalos, en teoría tenía las credenciales, pero no fue así. De igual forma vamos a usar la wordlist de Gearbuster para posteriormente indicarle que quiero usar el directory list 2.3 medium y vamos a adelantar trabajo, especificarle qué archivos podrían ser de mi interés, por ejemplo archivos con extensiones de HTML, archivos de extensión PHP, aunque con Wapalizer podemos darnos cuenta que no usa necesariamente PHP, pero lo pongo por las dudas, archivos de log, archivos SQL o un clásico archivos TXT. A ver qué podemos encontrar de este escaneo. Ahí tenemos lo que es un index.html, que es la página misma de Geek Regalos. Mucho no es que podamos ver por ahora, así que se tendría que esperar. Y bueno, luego de una larga búsqueda, han pasado 2 minutos, nos encuentra lo que sería un archivito.txt, que se resumiría en regalos geniales. Si abrimos este txt podemos ver, la imagen de un lobo de 3 cabezas y los regalos reales. ¿Qué es esto? Nos dice usa esto para encontrar nuevas pistas. ¿Qué podrá hacer? No sabemos. Podemos intentar 3 cosas. Podemos intentar hacer un escaneo de vuelta de subdominios, a ver si es que este equivale a un subdominio. Podemos hacer lo que sería un escaneo de subdirectorios o también de subdirectorios, pero específicamente de un archivo, añadiéndole lo que sería la extensión. Adelantándonos, lo que vamos a hacer es directamente reemplazar lo que sería esto por un hermoso subdominio. Estamos teniendo problemas, pero es porque esto no lo he registrado en el etc host. Hacemos lo mismo, subnvim de etc host. Por eso digo que esto es enumeración, pero a más no poder. Y una vez que tenemos esto, recargamos y tenemos un error 404 not found. Asimismo, con la herramienta Ferbuster, a ver si encontrábamos algún subdirectorio dentro de este directorio. De igual forma, con la wordlist de directory list 2.3 medium, a ver qué podíamos encontrarnos dentro de esta página, donde lo primero que nos redirecciona es a su favicon, a la página principal, y aparte de ello nos redirecciona a lo que sería un GeoServer y asimismo nos manda lo que sería web, www o un panel de login. Primero vamos a ver qué es GeoServer. Aquí nos redirecciona a GeoServer, pero viendo la velocidad del escaneo vamos a pausarlo, vamos a quedarnos con las páginas que nos salieron y vamos a intentar entrar de vuelta al servidor porque está yendo un poco lento, era por el tema del escaneo. Bien, tenemos GeoServer. Chicos, vamos aquí. ¿Qué es GeoServer? En computación, GeoServer, un servidor de código abierto escrito en Java, permite a los usuarios compartir y editar datos geoespaciales, diseñado para la interoperabilidad. Publica datos de las principales fuentes de datos especiales usando estándares abiertos. Es un servidor que nos permite además compartir usuarios, editar datos geoespaciales, por ese nombre GeoServer. Bien, a mí como atacante me gustaría saber hacia lo que me estoy enfrentando. Si me voy atrás, tengo más o menos una idea de que estoy ante un Apache de versión 2.4.62. Aquí en los subdominios pues tengo lo que sería, creo que esto está corriendo igual, pero no tengo ni puñetera idea de qué versión de GeoServer estoy viendo. Lo que sí tenemos previsualización de capas, podríamos abusar de alguna de ellas más adelante, pero sí me gustaría saber la versión en la que me estoy enfrentando.
Si bien tenemos aquí para loguearnos, hasta ahorita no hemos podido ver unos usuarios que nos permitan pues, identificarnos de tal forma pues que no tenemos usuarios. Más sin embargo, podemos directamente buscar GeoServer default a ver si es que existe por defecto una contraseña por defecto para GeoServer. Bueno, creo que si lo escribo en singular me da mejores resultados. Bueno, gracias asistente, tenemos lo que serían pues las contraseñas de estas mismas páginas. Y acá, utilizar admin como nombre de usuario y GeoServer como contraseña. Si es que el administrador es un poco despistado, nos podemos aprovechar y iniciar como admin, a ver si funciona. Y parece que funciona. Una vez ya dentro de la página, bueno, podemos ver si es que hay más usuarios dentro de ella. Tal parece que no, somos los únicos usuarios que administran el GeoServer. Además de ello podemos ver el estado del servidor en el que se encuentra, nada más un poco informativo. Vemos un directorio, Victorique. Esto nos da a entender que si obtenemos una River Shell, posiblemente entremos como el usuario Victorique, ya que aquí es donde está pues guardado el GeoServer. Bueno, vemos módulos, esto creo que ya lo habíamos visto, System Status y la consola, no hay mucho que ver. Los últimos logs, información de contacto y acerca de GeoGuessr, que esto era lo que me interesaba porque en otro lugar no lo encontraba. Y tenemos la versión GeoServer versión 2.25.1. ¿Qué podemos hacer ahora? Ver si tenemos la posibilidad de encontrar un CV para pues poder aprovecharlo. Y vemos que salió una vulnerabilidad un poco antigua del 2024 que es la 36401. Es un Remote Code Executor o ejecución remota de comandos. Vamos a ver si encontramos algo, pero especificándole que solo quiero páginas de GitHub. Bueno, antes nos vamos a ir yendo a la carpeta Tools y vamos a ir leyendo lo que sería un poco, a ver qué podemos obtener de estos payloads. Tenemos lo que sería una prueba de concepto, que esta prueba de concepto directamente explota la vulnerabilidad mandándote la River Shell de manera automatizada. Este es un poco más informativo, cómo es que funciona, peticiones que se tienen que hacer el servidor para que este funcione. De igual forma, bueno, este ya es el repositorio GeoServer, donde se califica esta vulnerabilidad como 9,8, casi 10. Y tenemos esta de Bullhub, donde de igual forma nos explica cómo explotar esta vulnerabilidad. Me gusta este prueba de concepto. Vamos a abrir lo que sería Bursuit, ejecutar las peticiones pues, que tengamos. Vamos a ver tal cual la petición que queremos darle y ver si este es vulnerable o no. De igual forma me puedo ir poniendo acá para seleccionar lo que es el dominio, adelantando un poco la tarea. Y bueno, mediante el repeater puedo pues pegar la petición. Puedo aquí especificarle el dominio hacia el cual quiero mandar la petición. Aquí le especifico el dominio, no es HTTPS, es por el 80. Y si mando esta petición, pues en un principio pareciera que funciona. Que nos explica acá, nos explica que pues esto es lo que nos debería de igual forma salir. A ver qué nos dice la imagen. Pues sí, nos sale similar, tal cual. Y que más nos explica, bueno, una vez adentro podemos entrar al directorio temp y ver si es que este creó lo que sería un suceso. Pero no queremos necesariamente pues, ir creando archivos. Queremos, por ejemplo, ver el ID, queremos, por ejemplo, ver otras cuestiones. Pero vemos que si ejecutamos el ID, pues no tenemos nada. Si ejecutamos un wish, nada más para ver si tenemos curl habilitado, pues no obtenemos gran cosa tampoco. Pero en teoría deberíamos tener ejecución de comandos. Vamos a hacer una prueba, a ver si nos podemos mandar una shell reversa por el 443, a ver hasta qué punto, pues podemos entrar a esta máquina.
podemos pues, hacer el payload clásico de bash, que es bash-i mayor ampersand. Al def tcp mándame una bash interactiva a mi p atacante, que es la 227 por el puerto 443, 0 mayor que ampersand. Esto me puede tirar error, pero me tira un request person failed. La entidad, el nombre de la entidad inmediatamente ha seguido hacia en la referencia de entidades. Esto podríamos, URL encodiarlo, más que todo por el ampersand. Si lo URL encodiamos, a ver si le gusta. Bueno, de primeras vemos que aquí no recibimos nada. De igual forma no obtenemos absolutamente nada. Si tomamos todo esto, bueno, volvemos a como estaba antes y lo colocamos dentro de bash-c, escapando siempre las comillas, bueno, no siempre, pero para este caso podríamos escapar las comillas dobles y no obtenemos gran cosa. Si tratamos de vuelta de URL encodear, pues no tenemos gran cosa. Dice, no existe el atributo y nos rebota nuestro comando. ¿Qué podemos hacer ahora? Si no es con bash, pues tenemos varias opciones. Si vamos a herramientas como RiverShell, generadores de RiverShell, podemos buscar ya, bueno, no funcionó bash, vamos a probar con Netcat, siempre colocando nuestro IP. Vamos a intentar con Netcat, a ver si le gusta, y no obtenemos gran cosa. Sin embargo, aquí hay un tema, lo que sería una herramienta que nos permita ejecutar de manera casi interna comandos que en caso sean un poco difíciles de tratar, pues poder ejecutarlos de igual forma. ¿Cómo se llama esta herramienta? Esta herramienta es conocida. Esta herramienta no es nada más ni nada menos que BusyBox. Para el quien no conozca BusyBox, bueno, puedo buscar. Esta herramienta que nos permite. Esta herramienta es un software suite que proporciona varias utilidades Unix en un solo archivo ejecutable. Se ejecuta en una variedad de entornos POSIX como Linux, que es donde estamos atacando, aunque muchas de las herramientas están diseñadas para funcionar con interfaces proporcionadas del kernel de Linux. Es una colección de herramientas que combina múltiples utilidades en un solo binario. Dentro de ellas podría estar Netcat. Podemos comprobarlo. Hacemos la petición. Bueno, entre muchas cosas podemos quizá ir probando cositas. Por ejemplo, a ver si nos tira el ID. Pero vemos que no. Así que, bueno, vamos a dejar un poco el tema. Y vamos a terminar de resolver al menos el user. No rebota igual 400 bad request, no rebota un error, pero nos manda de igual forma una conexión de la máquina víctima, que es la 206, a nuestra máquina atacante, conectado de mi máquina atacante desde la máquina víctima. No tengo consola, pero si yo vengo ya a un ID, soy el usuario Victory. Ahora bien, esto no es absolutamente nada cómodo, así que nos vamos a lanzar una semi-consola de la siguiente forma. La clásica es script def null, no se bash, control Z para dejar esto suspendido. Aquí mismo nos lanzamos un stti rao -eq punto y coma fg, bueno, me faltó el punto y coma, bueno, y reseteamos la xterm. Si bien reseteamos la xterm de la semiconsola, eso no necesariamente dice que la terminal equivalga a xterm. Si vemos la variable xterm equivale a DUM, por eso no podemos hacer control L, pero sí control C. Así que vamos a exportar la variable ter para que valga xterm y podamos hacer control L con tranquilidad. Somos el ID Victory, que si vamos a su home podemos ver la placa.
y podemos ver una pista, hint. Antes que nada vamos a ver si hay algo por aquí atrás y vemos que no hay la gran cosa, solo hay un usuario. Podemos hacer un K del etc password, pero nada más que me muestre los que terminen en SH y nada más tenemos los usuarios root. Así que procedemos con lo que sería la escala de privilegios. Como dije antes, tenemos hint, que nos muestra el hint. Nos dice: he encontrado un par de fragmentos, los he convertido a una representación visual. Fragmentos se refiere a trozos de un texto, los cuales pues usaría para, bueno, formar alguna palabra, quiero creer. Sin embargo, no tenemos la gran cosa. Si hacemos un sudo -l, bueno, primero no tenemos la contraseña. Si hacemos un fint de todo, a ver si es que tenemos algún binario con permisos SUID, y todos los errores me lo redirecciona al def null. Vemos que no tenemos la gran cosa. Bueno, con pkexec no es. Lo he intentado y no me ha salido. Así que tenemos una única pista hint, que es el tema de los fragmentos. A ver, aparte de encontrar por temas aquí, podemos ir buscando lo que sería en cuanto a tema passwords. Por ejemplo, estábamos en la carpeta geo. Dentro de la carpeta geo podríamos quizá visualizar, bueno, si bien vemos, no necesariamente estamos dentro de la carpeta de la página como tal, así que podríamos ir buscando cosas. Si nos damos cuenta, estamos bien dentro de un Apache. Bueno, aquí podemos ver más versiones, pero en sí estábamos dentro de lo que sería un Apache, donde guarda Apache por lo general sus páginas en var HTML. Var www HTML. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos así como tenemos la subpágina div, tenemos la página como tal, HTML. Aquí, entre muchas cosas, bueno, creo que vemos lo que sería el login. El login que no nos dejaba entrar en un principio, de Victorique. Si intentamos darle en iniciar sesión, ya vimos que con varios credenciales no se podía. Bueno, tiene permisos nada más de lectura para nosotros los usuarios, así que podemos echarle un ojo. A ver qué tenemos acá. Vamos a hacer un list si es que existe. Y pues existe. Bueno, las proporciones creo que no son las mismas. Que mi STTI vale 48 filas, 183 columnas, y aquí está un poco más diminuto. Así que vamos a indicarle, pues, para las columnas queremos que nos bote la TTI en 48, para las filas y para las columnas en vez de 80, 183. Ya tenemos las proporciones tal cual. Sí, tal cual. Ya podemos cerrar esto y esto. Y como estábamos aquí con login, vamos a hacer un less para ir viendo de poquito a poquito todo el trocito de código y nos rebota lo que sería el usuario. Lo único aquí sí que nos muestra la contraseña para Victorique, que podemos, bueno, hacer una pequeña prueba, Victorique. Y si podemos hacer la escalación vertical, pues tenemos credenciales correctas. De igual forma, esto se guarda, sería las credenciales en caso nos sirva más adelante. Victorique. Si lo escribo bien, Victorique. Y de igual forma la contraseña en credenciales.
Bien, tenemos la contraseña. Ahora, vimos que no había algún archivo SVD. Vamos a ver ahora que tenemos la contraseña si tenemos algo en sudo. Y sí, tenemos un archivito en OPT, específicamente el archivo imgtext. Recordemos que en hint, bueno, que en la home teníamos un archivito hint que nos dice fragmentos dentro de una representación visual. ¿Qué entendemos nosotros por representación visual? Una imagen. O sea, no hay otra forma, es una imagen. Tenemos un binario que podemos ejecutar como sudo, que nos convierte una imagen a texto, o más claro que el agua, creo que no puede estar. Así que nos largamos a OPT. Y vemos que podemos hacer desde acá. Vemos que tenemos, primero, siempre hay que ver los archivos ocultos. Primero tenemos el archivito este, que si lo intentamos ejecutar como un usuario normal, nos va a botar pues que no quiere, que no le gusta, bueno, más que todo por el tema de parámetros, pero recuerda que esto lo podemos ejecutar como sudo. Bueno, específicamente no este, pero sí opt. Si le damos a la help, ya nos deja. ¿Qué podemos hacer aquí? Lectura. Podemos leer archivos de imágenes para resolver pues la pista que teníamos, que es de recoger fragmentos. Vamos a hacer primero una búsqueda a ver qué fragmentos podríamos tener para las extensiones pues de imágenes comunes, como por ejemplo la que tenemos en este directorio. ¿Cómo funciona este binario? Nos dice directamente que tenemos que pasarle como entrada la ruta de una imagen, como output la ruta del output específicamente un archivo de texto, y el modo si simple o complejo. Bien, ahora bien, lo que podemos hacer directamente es pues ejecutar. Le pasamos como entrada el archivo actual que tenemos en Cuyo, y como output simplemente vamos a hacer algo sencillo. No lo voy a renombrar la gran cosa, sino un test. Si vemos el test, lo que no se ejecuta, ojo, esto lo ejecutamos pero como root. Si vemos aquí, el test lo tiene aquí en root. Solo root tiene permiso de escritura, nosotros solo podemos leer. Y vemos que es la imagen convertida en un texto en ASCII, teniendo la idea de que los archivos de imágenes pueden ser .png. Podemos pues buscar todos los archivos que tengan la extensión PNG, y asimismo pues ir guardando todas las pistas que obtengamos en toda la máquina. Un poco tedioso, sí, pero es lo que toca. Entonces esto ya lo podemos cerrar. Sin embargo, me voy a quedar con un par abierto porque quiero ir rescatando esto. Tenemos Cuyo PNG, pero recordemos que queremos buscar aquellas imágenes que su extensión sea .png, terminen en .png, y todos los errores que me redirija al default. No quiero ver errores. Bueno, adelantamiento. No hay necesidad de ver todo esto de user share, así que podemos obviarlo. O directamente, oye, por favor, obvíame todo lo que sea de user share, bueno, solo share. Asimismo, todo lo que sea de geo, o bueno, data dir específicamente, y otra que no quiero es Ruby. Y así nos quedamos con
una lista limitada. Este comando también lo voy a rescatar por acá. Y asimismo pues tenemos direcciones. Por ejemplo, kagura.png, dentro de la cual podemos ir viendo pues qué contiene. Y pues nos muestra una imagen de kagura.png. Esta es la imagen que ya habíamos visto. Más que todo lo que buscamos son trozos de texto, así que no me voy a enfocar tanto en lo que diga la imagen, sino en cosas como esta, que nos dice aquí C11PP3R5. De primeras, aunque me gustaría, es también la contraseña de root, pero sí un trozo de ella. Así que podemos ir guardándola dentro de nuestra máquina y en un archivito llamado fragmentos. Ya encontramos un fragmento, así que bueno, podemos retomar, podemos buscar otra vez. A ver qué tenemos. Bueno, Puyo ya lo vimos, y Shinigami creo que era el último que hemos visto, y Victorique puede ser otro que nos interese, si es que lo copio bien. Lo pegamos y de igual forma cateamos, y bueno, es una imagen. Recordemos que nos interesa más que todo lo que sería los textos como tal. Y tenemos una última imagen PNG. Nos quedamos sin imagen PNG y vemos si es que hay algo interesante acá. Y bueno, aunque es una bonita imagen, no es que me interese del todo, que digamos. Podemos buscar, a ver, podemos ver qué tenemos en la raíz, a ver si hay algo que nos... Ojo. Bueno, hablando de imágenes, tenemos aquí una WebP. O sea que ya no podríamos, ya no hay necesidad de buscar por PNG, sino podemos ya buscar por .web, WebP, a ver si es que encontramos algo interesante. Dentro de esta tenemos dos, tanto del gallo como de io en HTML. Bueno, igual que siempre, como esto lo está ejecutando como root, no tendríamos por qué tener problema. Ahora, si bien nos aparece que muchas columnas o puesto para el default de forma por defecto, podríamos especificarle que el número de columnas sea 100, por ejemplo. Si le especificamos correctamente, num y bueno, creo que esta es la imagen de un gallo, pero tampoco es algo que nos interese del todo. Ahora de vuelta, si buscamos por WebP, tenemos Sunset, que esto, bueno, es como el sunset, la puesta del sol. A ver si obtenemos algo. Bueno, obtenemos otro fragmento, esta vez el 10N5H1P. Esta igual forma lo guardamos debajo y nos quedaría uno. Ese uno, ¿dónde podría estar? Bien, buscando y buscando entre varias carpetas de bar. Si bien tenemos la de www, de adelanto, bueno, algo que podíamos ir haciendo es hacer un ls de cada cosa desde la raíz, empezando por bar. Bueno, por lógica, en backups puede haber, pero ya vimos que no. En caché podría haber, aunque es como una carpeta temporal. En librerías, por obvias razones, no va a haber. En local podría haber, pero ya vemos que no tenemos nada.
No tenemos nada. En log, que bloqueo lo dudo. En log puede haber. Pero tampoco hay la gran cosa. En mail puede también haber. Y hay un archivito ppm. Que igual forma es, bueno, es un archivito raro que es un archivito de root que nada más tiene permisos para root. Podemos igual ir buscando archivos pues que tengan la extensión de ppm. Igual y si buscamos por qué es ppm, si le especificamos imagen, bueno, son archivos de imagen en color sin comprimir guardados en formato pixmap. Exactamente es un pixmap. Bueno, un archivo un poco interesante. Y de estos tenemos dos. Tenemos tanto Haru como Shiaro. Bueno, el que acabamos de ver. Así que, igual que todos, podemos pues ir haciendo una lectura de cada uno a ver qué contienen estos. Bueno, todo esto creo que sí lo puse por acá. Y tenemos este fragmento, ch4mp, que lo guardamos igual en fragments. Y por último teníamos el de Shialo, que era donde estábamos actualmente. Y aquí a ver qué tenemos. Tenemos pues una imagen Shialo. Ahora bien, tenemos 3 fragmentos. La cosa es que para nuestro usuario root tenemos que de estos fragmentos irlos apilando en una sola línea para que, bueno, como hemos estado yendo un poco en desorden, pues pueda salir ordenado. Bueno, para los 3 fragmentos podríamos crear un diccionario con todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, si tenemos los fragmentos aquí, podemos ir de uno en uno y tendríamos algo más o menos así. Con todos los fragmentos acumulados, tendríamos una variación de 6 posibles contraseñas con los fragmentos que tenemos aquí al lado. Si bien lo que queremos es subir a usuario root, podemos con Hydra pues especificarle al usuario que queremos convertirnos, especificarle el diccionario que vamos a usar, especificarle lo que sería la ruta de la víctima y ver con cuál diccionario se queda este, y así es como obtenemos pues la contraseña para bueno, si vemos, cateamos aquí lo del diccionario, tenemos un grep-n y buscamos esta, nos damos con la sorpresa que era la penúltima. Ahora sí, nos trasladamos a root. De esta forma, ya somos root. Y en su carpeta actual tenemos lo que sería el root.png. De igual forma podemos usar la herramienta, o bueno, vamos a usar la herramienta para especificarle pues que queremos convertir esta imagen, la root.png, root.txt y ver su flow. Acá es interesante porque lo que tenemos es que especificarle, así como en la otra, el número máximo de pues, líneas posibles. Porque si hacemos esto por defecto, bueno, en primeras necesitamos ejecutarlo en Python 3. No obtendremos las líneas del todo claras. Así que volviendo al help, podemos especificarle el número de columnas máximas. Por poner un número 100, a ver si es que le gusta. No, podemos agrandarlo y ver el resultado. Y bueno, entre muchas cosas podríamos pues ir variando, a ver si no es con 1000, podríamos comprobar con 500 y ver hasta pues que le guste la
la clave como tal y podamos conseguir pues la FLAC. Y tendríamos pues la FLAC para RAM. Dependiendo de tu computadora te recomiendo pues ir cambiando esta variable, porque a mí con 1000 me saturaba la pantalla y al ser muy extensa la información pues no me... Así que pues ir variando. Ya obtuvimos el privilegio de root. Victory, qué bonita máquina. Y esto ha sido todo por el día de hoy.